Un saludo para toda la audiencia de este canal de YouTube de Radio Solidaria. Saludamos también a toda la audiencia que nos escucha en la programación de Radio Solidaria. Nos hemos metido en la máquina del tiempo, hemos viajado al Antiguo Testamento, continuamos con el libro de Éxodo. Lo que sucede en el capítulo 12 de Éxodo es tan trascendental en la historia de la Biblia que Dios dedicó y decidió cambiar el orden del calendario bíblico. Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros este será el primero en los meses del año. La salida de Egipto marca un nuevo inicio para el pueblo de Dios y para señalarlo, el Señor decidió que a partir de ese momento, ese mes se considerará como el primer mes del calendario bíblico. En ese momento estaban en el séptimo mes, es decir, en Nisán, según el calendario original. En el calendario civil, el primer mes del año era el principio del otoño, que en hebreo también se conoce como Tisri. Según la tradición, en el primer día de Tisri, o Tisri, fue creado el hombre, y a partir de ese momento comenzó el conteo del calendario. Ese primer día del año civil se conoce en hebreo como Rosh Hashaná, que literalmente significa cabeza de año. Bíblicamente el calendario civil es el que sigue desde Génesis 1 hasta Éxodo capítulo 11. Sin embargo, vemos que a partir de Éxodo capítulo 12 cambia el orden del calendario bíblico por un orden de Dios, un orden divino. Jehová decidió que Nisán sería el primer mes del año porque es un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Y este nuevo comienzo, este nuevo inicio, tiene que ver con la Pascua. Luego de instruir el cambio en el calendario, el Señor da las instrucciones para celebrar la Pascua. En ese momento en la historia de Israel, la Pascua representa para los israelitas el sacrificio que salvó la vida de primogénitos y finalmente los libró de la esclavitud en Egipto. Más adelante, en la Biblia va saliendo progresivamente la revelación de las fiestas que nos enseñan sobre el plan de redención de la humanidad. La Pascua es tan solo la primera de 7 fiestas bíblicas de la redención. Lo que sucedió en la Pascua fue tan trascendente que cambió la historia del pueblo de Dios. Por eso Dios marcó esa fecha como un nuevo inicio. Vamos a ver ahora las instrucciones que Dios dio con respecto a esta fiesta. La liberación de los israelitas le costó a Egipto nuevas plagas, y a la 10ª fue la vencida. Hay un refrán que dice: a la 3ª va la vencida. Pues en este caso a la 10ª fue la vencida. Dios anunció al faraón que todo primogénito en Egipto moriría y de nuevo haría distinción entre egipcios e israelitas. Éxodo capítulo 11, versículo 4 en adelante. Sin embargo, los israelitas no se salvarían solo por su linaje, sino por su fe. Para que sus primogénitos no murieran, los israelitas debían seguir las instrucciones que Dios les daría. En primer lugar, deberían escoger un cordero que servirá para ofrenda. Éxodo capítulo 12, verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Como sacrificio de paz, la ofrenda debía comerse y debía acabarse esa misma noche. Levítico capítulo 7, verso 15. Éxodo capítulo 12, verso 4 dice lo siguiente: mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas y conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. En segundo lugar,
El cordero debe ser sin defecto. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. En tercer lugar, apartarán la sangre del cordero para ponerlo en las puertas de sus casas. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Parte número 5. En la noche comerán el cordero acompañado de panes sin levadura y hierbas amargas. Éxodo capítulo 12, versículo del 8 al 10. Y por último, en sexto lugar, sexta parte, comerán con prisa y vestidos para irse, porque esa misma noche el Señor los sacará de Egipto. La palabra Pascua en hebreo es Pesaj, que significa hacer caso omiso de alguien o saltarse algo. Dios explicó por qué razón le dio ese nombre a la fiesta y qué conexión iba a tener con la sangre que debía ponerse en las puertas de las casas. Vamos a leerlo. Versículo 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutarán mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os dará por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Si una familia israelita hubiera decidido no poner la sangre del cordero en la puerta, los primogénitos hubieran muerto en esa casa. Aparentemente esto no sucedió porque todo israelita creyó en Jehová su Dios. El ángel de Dios pasó sobre todas las casas y se saltó a aquellas moradas donde ya se había pagado el precio de redención del primogénito. La sangre del cordero los libró de la muerte. Esta celebración de la Pascua no solo era para ese día de liberación, sino para siempre. Dios instruyó que a partir de ese momento su pueblo debería apartar el 14 de Nisán para celebrar la Pascua y recordar la liberación de Dios. Éxodo capítulo 12, verso 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Así dice la palabra de Dios. De hecho, el memorial de la Pascua no solo tenía como propósito ser una fiesta histórica que celebra eventos del pasado, también es una celebración profética del plan de Dios para la redención de la humanidad a través del Mesías. Miles de años después de esa primera Pascua, Jesús murió en la cruz como el Cordero de Dios, precisamente en el día de la Pascua, 14 de Nisán, a las 3 de la tarde. La sangre de Jesús salvó a todo aquel que en él crea, librándolo de la esclavitud al pecado y la muerte eterna. La primera Pascua fue grandiosa, pero en el plan de Dios era tan solo la sombra de un cumplimiento aún más trascendental. Sería la redención de la humanidad a través del Mesías. El Mesías cumple la Pascua. Las instrucciones que Dios dio para celebrar la primera Pascua en Egipto eran una sombra profética de lo que el Mesías cumpliría miles de años después. El cordero debía ser apartado el día 10 de Nisán. Los israelitas debían tomar un cordero el 10 de Nisán y guardarlo hasta el día 14, cuando sería sacrificado. En esos días, el pueblo debía revisarlo y asegurarse que no tuviera mancha ni defecto. El 10 de Nisán, Jesús entró en Jerusalén. Estuvo delante de todos durante los días previos a la fiesta. Todos reconocieron que él era justo, era un hombre sin mancha, era un hombre perfecto, era un hombre sin tacha.
Mira lo que dijo Pilato. Lucas capítulo 23, verso 13 en adelante. Me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacéis contra él, ni tampoco Herodes. He aquí que nada ha hecho que merezca la muerte. Eso es lo que dijo Pilato, hablando de la perfección de Jesús. Jesús era un hombre sin tacha, perfecto. También la mujer de Pilato. Mateo capítulo 27, verso 17 en adelante. No tengas nada que ver con ese justo. Judas dijo, he pecado, he entregado sangre inocente. Y también el ladrón crucificado con Jesús. Nosotros recibimos lo que merecemos por nuestros pecados, pero este nada malo ha hecho. Lucas capítulo 23, verso 39. El cordero debía ser apartado el día 10 de Nisán. Lo inmolará toda la congregación. Esto también es interesante. Éxodo capítulo 12, verso 6. Toda la congregación debía participar en el sacrificio del cordero. Tanto judíos como romanos participaron en la muerte de Jesús. La multitud pidió su crucifixión. Mateo capítulo 27, verso 20. Tú y yo matamos a Jesús. Judíos, romanos y gentiles. Es importante resaltar que Jesús pudo haberse librado de la muerte. En realidad, Él entregó su vida. Y lo hizo por todos los pecadores. Él murió para perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, todos fuimos causantes de su muerte, tú y yo. El cordero debía sacrificarse entre las 2 tardes, es decir, a las 3 de la tarde. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, hora tercera romana, y entregó su espíritu a las 3 de la tarde, que era la hora novena romana. A esa misma hora, el sumo sacerdote estaba sacrificando en el templo al principal cordero de la Pascua. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. En la primera Pascua, el cordero debía comerse en casa, pero al asarlo no debían quebrar ninguno de sus huesos. Éxodo capítulo 12, verso 46. Y eso se cumple en Jesús. Es un cumplimiento mesiánico. A Jesús no le quebraron ningún hueso cuando estuvo en la cruz, lo cual solían hacer los romanos cuando los crucificados tardaban en morir. Lo puedes leer. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31 en adelante. El cordero también se come con pan sin levadura y hierbas amargas, como hemos leído en el versículo 8 de Éxodo capítulo 12. También hay un cumplimiento mesiánico. Jesús tuvo que tomar una copa amarga en la cruz, símbolo de su sufrimiento. El pan sin levadura representa a Jesús, quien es el pan de vida, pero sin pecado. ¿Y qué decir de la sangre sobre la puerta? La sangre del cordero debía ser rociada sobre las puertas de las casas donde celebrarán la Pascua. Jesús es la puerta por la que podemos regresar al Padre. La sangre sobre la puerta es la que nos limpia de todo pecado. Mira lo que escribió Pablo en la carta de Hebreos, capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El Cordero de la Pascua es la sombra del Cordero de Dios. Jesús el Mesías, quien murió en la cruz para salvarnos de la muerte eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Luego de esta explicación sobre la Pascua, Dios instruyó que se debían apartar los siguientes 7 días con un propósito especial. Vamos a leerlo, Éxodo capítulo 12, verso 15 y 16. 7 días comeréis panes y levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Esos 7 días que acompañan a la Pascua constituyen otra segunda fiesta conocida como los panes y levadura, que en hebreo sería Yah HaMashot. Perdonad mi hebreo, la pronunciación. Y guardaréis la fiesta de los panes y levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Qué se hace en esta fiesta? La Biblia lo vuelve a explicar en el versículo 18 en adelante. En el mes primero comeréis los panes y levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. La consecuencia de guardar levadura durante esa fiesta es importante, es seria. No se puede tomar a la ligera. Fíjate, ser cortados de la congregación de Israel. En la Biblia la levadura representa pecado, y Jesús mencionó la levadura comparándola con aquellos que dicen pero no hacen. Mateo capítulo 16, verso 6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos conocían la verdad, la predicaban, pero no la practicaban. El versículo 12 de Mateo capítulo 16 dice algo bastante interesante. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Así que tú y yo tenemos que guardarnos de la doctrina, de la levadura, de ciertos fariseos y saduceos que tenemos entre nosotros. Pablo también hace mención en una de sus cartas sobre la costumbre de sacar la levadura durante la Pascua. Pablo hace una analogía de esa acción con sacar de la congregación a un pecador que no se arrepiente. Así como un poco de levadura contamina toda la masa, de la misma manera un pecador impenitente puede corromper a la congregación. Esto lo puedes leer, Primera Carta de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. El mensaje espiritual de la fiesta de panes y levadura es que, luego de ser liberados de la muerte gracias a la sangre del Cordero, tú y yo debemos sacar el pecado, la levadura de nuestras vidas. El fruto de esa redención es la obediencia y la purificación. No fuimos liberados para que cada uno haga lo que quiera. Eso sería libertinaje, no libertad. Más bien fuimos redimidos para vivir como Dios manda.
El Señor nos redimió con precio de sangre para ser sus hijos. Pedro dice lo siguiente, versículos 18 y 19. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y más adelante dice en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. La palabra de Dios instruye que las dos fiestas de Éxodo capítulo 12, es decir, Pascua y panes sin levadura, debían ser celebradas por el pueblo de Dios año tras año, generación tras generación, es decir, para siempre. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, dice Éxodo capítulo 12, verso 24. La generación que salía de Egipto entendía perfectamente lo que estaban celebrando porque lo vieron, o mejor dicho, lo vivieron en carne propia. Los discípulos sí vieron y vivieron en carne propia el sacrificio de Jesús. Por otro lado, el Señor sabía que las generaciones venideras no lo iban a entender de la misma manera, ya que no tuvieron la experiencia personal, vivencial en ese momento. Por eso el Señor instruyó que lo celebraran de forma perpetua, para que todas las generaciones conectaran con el mensaje de la Pascua. Porque tú y yo necesitamos esa redención espiritual. Para terminar con el capítulo 12 de Éxodo, para terminar con este estudio bíblico, la Biblia dice que después de recibir las instrucciones sobre la Pascua, el pueblo se arrodilló y adoró a Dios. Éxodo capítulo 12, verso 27. La fe de los israelitas se hizo evidente en su obediencia, siguiendo al pie de la letra los mandatos que el Señor había dado. Y de esa manera los primogénitos de Israel lograron salvar su vida. Lamentablemente, este no fue el caso de los primogénitos entre los egipcios. Puedes leerlo, versículo 29 y 30. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Qué pasaje más terrorífico, ¿verdad? El efecto de esta última plaga fue precisamente lo que Dios advirtió. Y esto está sucediendo hoy en día en nuestra sociedad. Haciendo un pequeño paréntesis, hay gobernadores que les da igual el pueblo. Les da igual lo que suceda al pueblo, viven en pobreza y les da igual que el pueblo se muera de hambre, les da igual que el pueblo esté enfermo, les da igual que el pueblo tenga que emigrar a otros países, a otras naciones. Les da igual, y a Faraón le dio igual las consecuencias de no dejar a ir al pueblo de Israel, porque cada plaga no solo afectó a su vida, sino también al pueblo de Egipto. Todo por las decisiones de Faraón. Y muchas veces las decisiones que tomamos nosotros pueden afectar a las personas que nos rodean. Pueden ser familiares, pueden ser amigos. Finalmente el faraón dejó ir a los israelitas, pero porque vino la última plaga. En el versículo 31 y 32 dice lo siguiente: E hizo llamar a Moisés y a Aarón de la noche y les dijo: Salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e iros, y bendecidme también a mí. No solo Faraón, sino todos los egipcios estaban de acuerdo con la partida de los israelitas. Versículo 33, y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían: todos somos muertos. Tal como Dios había advertido, los israelitas no salieron con las manos vacías.
E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Ahora entendemos con este pasaje, Éxodo capítulo 12, verso 35 y 36, de dónde saca el pueblo de Israel los materiales para construir ese ídolo, el becerro de oro. Fueron los egipcios los que dieron alhajas de plata y de oro y vestidos. Uno se pregunta, ¿de dónde sacó el pueblo de Israel ese material para edificar el becerro de oro? Aquí está la respuesta. De lo que los egipcios le dieron. Y seguramente entre el pueblo de Israel había egipcios que huyeron también de Egipto y se fueron a vivir con los israelitas. Y seguramente esos egipcios pues tenían sus alhajas de plata y sus materiales de oro. Los israelitas siguieron las instrucciones de la Pascua y el Señor los libró de la esclavitud esa misma noche. Versículo 50. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Finalmente llegó el momento en que los hijos de Israel dejaron Egipto para siempre. Para ese entonces la familia de Israel se había convertido en un pueblo numeroso. Así lo dice el versículo 37. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Se calcula que eran aproximadamente 2 millones de personas, contando mujeres y niños. Dice la palabra que eran 600.000 hombres de a pie. A lo mejor podía haber hombres montados en camellos, en caballos, en asnas, en burros, no lo sé. O a lo mejor en esos animales llevaban a los ancianos que no podían andar tanto tiempo. Se calcula que fueron más de 2 millones de personas. No sabemos la cifra exacta, ¿no? Pero fíjate, 600.000 hombres, sin contar los niños, sin contar las mujeres. Pero debemos notar que no salieron solo israelitas. A ellos se les unieron otras gentes que creyeron en Jehová por las señales que vieron. Versículo 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Eso significa que no solo habían israelitas como esclavos, también había seguramente otras naciones que eran esclavas de los egipcios. Y seguramente entre esas naciones estarían egipcios también con ellos. Tal como el Señor advirtió, todos salieron deprisa, tanto que el pan diario no logró leudarse. Y llevó el pueblo su masa antes que leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Al final del capítulo 12 encontramos aún otras instrucciones sobre la Pascua para las futuras generaciones. La Pascua solo debía celebrarla el pueblo de Dios. Y la señal de que alguien pertenece al pueblo de Dios es que esté circuncidado, tanto israelitas como sus siervos y los extranjeros que moran entre ellos. Puedes leerlo, Éxodo capítulo 12, versículo 43 en adelante. También en el capítulo 12, versículo 48, habla sobre el extranjero. Si algún extranjero morare contigo y quisiese celebrar la Pascua para Jehová. Pablo explicó por revelación que la circuncisión es física o de corazón. Romanos capítulo 2, verso 26. La Pascua es una fiesta nacional para el pueblo de Israel, pero se celebra en las casas. Así lo dice Éxodo capítulo 12, verso 46 y 47. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. La Pascua es una noche que el pueblo de Dios debe guardar para Jehová,
de generación en generación. Así lo dice el versículo 42. Jesús nos enseñó que cuando celebremos la Pascua, lo hagamos pensando en Él. Lucas capítulo 22, verso 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. En esa ocasión Jesús no estaba inventando un nuevo rito. Estaba celebrando la Pascua como lo había hecho toda su vida, año tras año. Lo nuevo es que en esa ocasión Él les reveló a sus discípulos que Él era el Cordero de Dios y como tal murió en la cruz horas más tarde, todavía en el 14 de Nisán, según el día hebreo. Y Pablo también lo explica así en la primera carta de Corintios capítulo 11, versículo 23. En la celebración tradicional de la Pascua se come el pan sin levadura y también toman vino, además de comer cordero. Y Jesús celebró esa última Pascua con sus discípulos explicando que Él iba a cumplirla en su carne. Lucas capítulo 22, verso 14 en adelante. La Pascua no es solo una celebración histórica, también profética para todas las generaciones. Es el cumplimiento del plan de redención para la humanidad. En la Pascua reconocemos que Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. La Biblia también señala el tiempo que los israelitas estuvieron en Egipto. Éxodo capítulo 12, verso 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Esto es lo mismo que Dios le había dicho a Abraham cientos de años atrás. ¿Lo recuerdas? Génesis capítulo 15, verso 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. De esta manera terminamos este capítulo 12, hablando de la fiesta de la liberación, hablando de que Jesús cumple la Pascua, hablando de la fiesta de panes sin levadura y hablando también de la salida de Egipto tras la última plaga. Llegará el capítulo 13 y hablaremos de la redención del primogénito, hablaremos de los levitas, hablaremos del camino por el desierto, hablaremos del Mar Rojo, del milagro, del cántico, hablaremos de las aguas amargas en Mara, hablaremos del maná, hablaremos también del suegro de Moisés, los consejos que le dio Jetro a Moisés. Queda mucho recorrido en este libro de Éxodo, lo estamos comenzando prácticamente. Vamos a llegar al Ecuador en los próximos días de este libro. Déjanos tus comentarios. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Qué te parecen estos pasajes? Aporta tu mensaje, tu reflexión.